Bueno, vamos a prepararnos. ¿Eh? Bueno, vamos a empezar en esta mañana. Vamos a empezar orando. Como les dije, quiero que empecemos el estudio de la familia, por lo cual la idea en este estudio es que podamos ser lo más participativos posible. Que usted no solamente traiga su Biblia, sino también traiga apuntes, algunas preguntas, algunas cosas de las cuales podemos ir avanzando en el tema, porque es algo muy, pero que muy importante. Entonces hoy vamos a dar inicio al tema de la familia y vamos a ir desarrollándole poco a poco cada uno de los temas que conlleva el tema de la familia. Así que vamos a orar para empezar. Hermano Marcelino, ayúdenos en oración. Señor, te damos gracias un día más por estar delante de tu presencia, Señor, por este privilegio de venir, Señor, con mis hermanos a buscar de tu presencia, a buscar de tu conocimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y nuestra mente para escuchar y aprender, Señor, de tu palabra. Que tu conocimiento entre en nuestro ser, Señor, y podamos, Señor, a practicarlo en tu nombre, Padre. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Un momentito, se va a olvidar lo del equipo. Ahora sí. ¿Se escucha, no? Bueno, vamos a empezar con ello. La familia. ¿Se nota o no? ¿Ahora sí? ¿Más o menos? Bueno, entonces quizás son los rotuladores que no están muy. Vale, pero bueno, lo que pone ahí es la familia. Vamos a ver primero el tema del concepto de la familia, pero vamos a ir un poco a leer el texto base de esta mañana, que es Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. ¿Quién no tiene Biblia? Rápidamente, ahí atrás hay Biblia. Si puede, hermano Marcelino, ayúdenos. Necesitamos Biblia. Biblia es muy, pero que muy importante que cada uno tengamos. Vamos a leer, así que vamos a ser participativos en esto. Entonces necesitamos que cada uno tenga su Biblia a mano. Ahora con la tecnología incluso lo podemos tener en el móvil, así que quizás lo puede tener en el móvil. ¿A quién le falta Biblia? ¿Sí? ¿Están todas? Vale. Génesis 26 al 31. Capítulo 1, versículo 26 al 31. ¿Lo tenéis ya o no? Vale, empieza nuestra hermana Patricia un versículo, nuestra hermana Polonia, y así vamos adelante. Vamos. Versículo 26. Vale, hermana Polonia, versículo 26. Con voz. 26
Sí, estaba bien. Estaba bien leyendo, sí. No, 1:26. Hermana Y Carmen. creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vale, 29. ¿Qué? Se me olvida su nombre, ¿no? Salomón. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que trae fruto y que da semilla, os será para comer. Hermana. Su hijo. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Lina. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vale. Aquí en estos versículos que estamos viendo es la creación del hombre, de cómo Dios los coloca, y las palabras son importantes. Lo que Dios dice vamos a ir viendo un poco sobre ello. Entonces, hablando acerca de la familia como concepto de la familia, estamos mirando lo que significa y dice: se designa como familia al grupo de personas que posee un grado de parentesco y conviven como tal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. ¿Se entiende esto, no? La familia es aquello que está constituido por el padre, la madre y los hijos. Ahora es interesante lo que habla el tema del contexto, porque ni siquiera es el significado de un diccionario bíblico, sino es el significado normal en la Real Academia Española, que se designa como familia al grupo de personas que posee un grado de parentesco y conviven como tal. Ahora, le pregunto, ¿será que como cristianos nosotros podemos llamarnos familia? En Dios sí, en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Cristo. Hemos nacido de Cristo. ¿Qué más? Que todos estamos unidos en ti, Unidos en Cristo. ¿Qué más? en un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Vale, pero basémonos en el concepto de familia. Pues el padre, Él es el padre, nosotros los hijos. ¿Qué más? Él es nuestro creador. Bueno, pero eso es general, porque Él creó también el universo, entonces eso ya es un término general. Hablando del tema de la familia, según el contexto, el significado dice que es un grado de parentesco. Por ejemplo, nosotros como cristianos, ¿existirá un grado de parentesco para poder llamarnos familia cristiana? Al ser Él nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Porque Sí. hemos nacido de Él. ¿Ok? Como hemos nacido de Él, tenemos su esencia también, porque Él nos ha dado su esencia al creer en Él. Entonces, al tener la misma esencia, somos parientes. Somos de su misma, digamos, sangre. Somos de su misma esencia, de su mismo espíritu. ¿Se ha dado cuenta de por qué entonces nos llamamos hermanos? No es simplemente, cuando usted llega a la iglesia y escucha a uno decir hermano, aquí se llama un hermano y yo me llamo hermano y le llamo hermano porque sí. No, es por esto mismo, porque incluso podemos nosotros llamar la familia cristiana, Él es el Padre, como dice nuestra hermana Lina, nosotros los hijos, porque dicen las Escrituras que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿El primogénito quién es? Jesucristo.
luego venimos a ser nosotros parte y coherederos con Cristo, es lo que dice. Entonces, ¿cuál es uno de los detalles de una familia, por ejemplo? Es el tema del parentesco, es el hecho de que al salir del padre y de la madre hay ciertas características, tanto emocionales, físicas, que se parecen al padre y a la madre, y en este caso, inclusive, nosotros como hijos de Dios, al igual, porque somos a imagen de Dios, creados según Cristo, por lo cual dice las Escrituras que nosotros tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre, creado según Dios. Por esa razón es que aún nosotros podemos llamarnos también familia cristiana, ¿ok? ¿Se entiende eso, no? Incluso según el tema del concepto que lleva el tema de la familia, pues igual tiene que ver con nosotros como hijos de Dios. Así que tenemos que tener algo bien claro, es que ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo en Cristo, porque el pensamiento del ser humano es que todos son hijos de Dios. Eso no es real, sino aquellos que han nacido en Cristo, a ellos se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Bueno, para que se pueda formar una familia, ¿qué es lo que primero se debe de formar? El matrimonio. Ahora, es interesante también, estaba viendo lo que la Real Academia Española la define. Este es el concepto anterior, el concepto antiguo que todavía aún se mantiene. Dice, unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Ese es el concepto antiguo, pero ahora existe el concepto moderno. Unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades y que es reconocida por la ley como familia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Uno es el concepto de Dios y otro es el concepto del hombre. Vale, ¿cuál es el concepto de Dios entonces? El primero. ¿Qué es? El matrimonio es varón y hembra. varón y hembra, ¿se entiende, no? ¿Hay alguna duda? O hombre o mujer, varón, varonesa, en fin, como nosotros podamos llamar, pero es hombre, mujer. La unión de entre ellos dos es el matrimonio. Ahora, el concepto moderno, el concepto de hombre, dice dos personas. ¿Qué nos va a pensar esto? Cualquiera puede. O cualquiera. Ya no importa el género, ya no importa quién, la cuestión es una unión entre dos personas, nada más. Entonces esto es una de las situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy en día es eso lo que cada vez se está introduciendo en la sociedad y cada vez se está alejando de lo que es el concepto bíblico, de lo que realmente es lo que Dios ha hecho. Entonces, quiero que usted entienda, en el texto que nosotros hemos leído en Génesis, habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, a los dos, y ahora, ya no solamente eso, sino que Él mismo constituye el matrimonio. Lo vamos a ver. Esta palabra matrimonio viene del latín matrimonium, que en realidad son dos palabras, ese origen etimológico de la palabra matrimonio, como denominación de la institución bajo ese nombre no es claro, dicen ellos, pero se suele derivar de la expresión matriz y munio, proveniente de dos palabras latinas. La primera, que es matriz, que significa madre. Es decir, de matrimonio salen dos palabras latinas. Madre, pero habla en el contexto del vientre, ¿ok? De su matriz, de que ella pues, contiene la matriz, que es donde va a entrar, donde va a estar el feto y donde va a salir el nuevo ser. Y la segunda palabra es munio. Munio. Esto significa gravamen o cuidado. Es decir, uniendo las dos significa cuidado de la madre por el marido o padre. Quiero que entendamos esto. El origen de lo que es la palabra en sí, matrimonio, incluso conlleva el tema de padre y madre. Entonces,
Si hablamos de género, ¿quién es el padre? El hombre. ¿Y quién es la madre? La que concibe. Entonces, para que se realice un matrimonio se necesita la mujer que contiene la matriz, más el hombre que lo que aporta, dice, según el concepto de matrimonio, es el cuidado, la protección. Sobre todo en aquellos tiempos que prácticamente eran los hombres quienes trabajaban, los hombres quienes alimentaban, los hombres quienes hacían todo, y las mujeres se dedicaban más al hogar y al cuidado y educación de los niños. Por esa razón es el tema de este concepto de matrimonio. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Ya de por sí el tema del matrimonio en su origen nos habla de hombre y de mujer también. Entonces tenemos que entender esto. Ahora, ¿qué es lo que se está aprobando hoy en día? Matrimonios que no son matrimonios. ¿Por qué no son matrimonios? Porque en el concepto etimológico de la palabra matrimonio no existe. Porque la etimología de la palabra matrimonio conlleva a un hombre y a una mujer. La mujer que aporta la matriz y el hombre que aporta el cuidado y la protección. Y esto es matrimonio. Entonces, ejemplo de algo que se dice matrimonio y no es matrimonio. ¿Dos mujeres? ¿Dos mujeres pueden ser matrimonio? ¿Por qué? No concibe, no tiene para concebir. Uno no tiene para concebir, pero como ahora estamos en el tiempo de la ciencia avanzada y todas las tecnologías, en fin, pueden tener hijos de diferente forma de lo natural. Pero estamos hablando del tema del concepto de matrimonio. Según el concepto de matrimonio, ¿existe un matrimonio entre una mujer y una mujer? Ellos dos solos no pueden coexistir, se acaba la humanidad porque no pueden tener hijos. Eso no es un matrimonio. Un matrimonio es algo que puede tener una familia, una descendencia. Igual que un hombre y una mujer, los hombres tampoco pueden tener descendencia. O sea, que son estériles en sí mismos, no es matrimonio, porque no tienen matriz. Aunque las mujeres tienen matriz, no tienen el varón para procrear. Pues si se juntan con un varón, ya están violentando, digamos, esa unidad que han juntado entre ellos. Ya no son dos, ya son tres. Ok. Y están prostituyéndose, como quien dice, pues según el concepto de Dios. Ok. Pero, si miramos, por ejemplo, el tema de la ciencia avanzada, esos problemillas, que podemos llamar así, se solucionan, ¿no? Porque si podemos decir que la familia es padre, madre e hijos, y podemos llamar que dos personas, uno puede denominarse o autodenominarse padre y el otro madre, y adoptar o hacer una serie de cosas que hoy en día existen para poder tener hijos, pareciera que pudiera formar una familia. Pero en el concepto o en la etimología, en el origen de lo que es familia o el origen de lo que es matrimonio, no es real, no existe, por lo cual no existe o no existiría un matrimonio gay, porque según la etimología de la palabra, no aporta lo que se necesita para que exista un matrimonio. O se aporta dos matriz, pero no tiene la otra parte, o se aporta la otra parte, pero no tiene la matriz, por lo cual no sería en sí un matrimonio. ¿Se entiende lo que digo, no? Se puede llamar cualquier otra cosa, pero según el concepto de lo que es matrimonio, no podría llamarse matrimonio. Bueno, el concepto te lo dice. Se lo vuelvo a decir. Unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos y formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida o intereses. El concepto moderno ya sabemos que es la unión de dos personas, pero el origen etimológico habla de matriz y munio. Matriz, la mujer, y munio, lo que el hombre aporta a través de cuidado y protección. Quizás ahora en el pensamiento liberal, de lo que la gente hoy en día puede pensar, se dice de hecho que una mujer no necesita un hombre. De hecho, eso es lo que se está aportando cada vez, que una mujer puede desarrollarse sola, no necesita ningún hombre, no necesita el cuidado del hombre o la protección del hombre, porque puede ella valerse por sí misma. De hecho, las mujeres han podido demostrar en la sociedad que son capaces para muchas cosas, y es más, inclusive hasta yo me puedo atrever a decir
que delante de muchos hombres tiene mucho más coraje que muchos hombres, muchas mujeres. Pero eso no quiere decir que según lo original esté correcto. ¿Se entiende, no? Hoy día, en la palabra matrimonio la han violentado para obligar a la gente a llevar un matrimonio a lo que quieren llevar a la justicia y hacer leyes para que sea legal. Y obligar a la gente, machacándola, violentando esa palabra para acostumbrar a la gente a decir que matrimonio es cualquier cosa ya. Claro. Por esa razón, al final, aún todavía existe este concepto en la Real Academia Española, la van a tener que cambiar. Seguramente la cambiarán, en poco tiempo la cambiarán, pero el origen real es hombre y mujer. Aunque el pensamiento era claro en aquellos tiempos, el tema del patriarcado y toda esa historia que al final ya es otro tema del cual más adelante quizás podríamos entrar. Pero está siendo rechazada la palabra matrimonio, pareja de cohecho, pero matrimonio en bastantes países no lo aceptan. La palabra matrimonio en pareja sí lo que usan los pareja de cohecho sí, pero matrimonio no. Sí, pero existe ya el término matrimonio gay. Existe ese término. Lo que llaman pareja de hecho, antiguamente se llamaba concubina. Ya. Que no estaban casados y llegaba una mujer que estaba con un... Y se está... Antes era concubina. Ya. Ahora es pareja de hecho. Claro, es que pareja de hecho en realidad es esta unión libre, no tiene nada que ver con el tema legal, pero aunque ya se está legalizando y cada vez es más legal, pero ya se está utilizando el término matrimonio gay y eso es lo que se está intentando aprobar, que existe. Bueno, ya en muchos lugares se ha aprobado ya el tema de esto. Y es con la palabra en sí, matrimonio, pero mirando el origen, la etimología, no es posible, porque puede llamarse otra cosa, pero no matrimonio en sí, porque en la etimología de la palabra no existe, no cuadra el término. ¿Se entiende lo que digo? No. O sea, el problema de lo que estamos viviendo hoy en día es que aún no solo se están cambiando los términos y los conceptos, que lo que antes tú pensabas que era una cosa, ahora ya se piensa de otra, es el hecho de que incluso de establecerlo como algo real y verdadero, lo que ahora se piensa. Y ese es el detalle, que nosotros tenemos que entender eso, que cada una de las cosas están cambiando, por eso las escrituras hablan de que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces es importante por eso que nosotros como cristianos sepamos lo que es la familia, sepamos lo que es matrimonio y luchemos por ello. Pero la palabra matrimonio la quieren disminuir, en el fondo la quieren disminuir para que el matrimonio no sea una institución que en este mundo, porque es una fuerza que lucha moralmente, que lucha por el bienestar de la sociedad, que lucha por el bienestar de un país, y quieren diluir la palabra matrimonio porque es una fuerza en potencia que quieren destruir para hacer otras cosas. Ok, es interesante, eso es lo que iba a hablar más adelante, ahora lo comentamos exactamente eso, el tema de la institución de matrimonio y la familia. Ahora, ¿quién constituyó el matrimonio? Dios. A ver, abra su Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Primera Polonia, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y pegó la carne en su lugar. 22, hermana Carmen. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermano Salomón. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, si miramos nosotros este texto, podemos ver en la creación de Dios, Dios trae a la mujer, el hombre ve a la mujer, se constituye lo que es el matrimonio, él
Él declara unas palabras, ya no solamente es una poesía que quizá pudo haber dado delante de la mujer, sino que Él mismo declara esto de que serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, ambos estaban unidos ya en matrimonio. Nosotros tenemos que entender esto, que uno de los detalles importantes que nosotros debemos de entender es que Dios no solamente crea al hombre, sino que crea a la mujer, la trae para que los dos sean uno y a través de ello surja el tema de los hijos, lo que es la multiplicación, el hecho de que empiece a salir nuevos seres y ellos se casen y ellos vuelvan a formar una familia y así vaya creciendo. Aquí lo pone, lo dice Dios, y el hombre dejará a su padre y a su madre. Aquí lo dice, dejará a su padre y a su madre. Todavía no hay padre ni madre, pero ya está diciendo Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre y formará una nueva familia. Saldrá de esa familia, a la cual pertenece como hijo, para formar la propia, ¿no? La suya, con su mujer, de donde saldrán los hijos. Ok, eso es algo muy importante que tenemos que entender. Hay quienes piensan, por ejemplo, hasta este momento, hay quienes piensan que el fruto prohibido, ustedes saben, ¿no? Que la gente, por ejemplo, piensa que el árbol de donde Dios le prohibió al ser humano que comiera, algunos dicen la manzana, ¿no? Por eso le llaman a esto la manzana de Adán. Pero la Biblia no dice que era una manzana, no sé a quién se le ocurrió. Pero hay gente que piensa que no es la manzana, sino que el pecado en sí, o el fruto que ellos probaron, fue el sexo. Entonces, como ellos tuvieron sexo, entonces fue el fruto prohibido de parte de Dios y por esa razón fueron desechados. ¿Por qué piensan esto? Porque no se habla del tema hasta después del pecado. Si usted mira, hemos leído el capítulo 2, hemos terminado lo que es el capítulo 2, ahora empezamos el capítulo 3, que ya habla acerca de la desobediencia del ser humano, es decir, del pecado, pero el capítulo... O sea, todo el capítulo 3 nos habla de desobediencia y de todo el problema en sí que trajo la desobediencia. Y luego el capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hay quienes piensan que el fruto prohibido era pues el sexo. Ahora le pregunto, ¿cree usted que ese fue el fruto prohibido? Solo porque las escrituras nos hablan de esto en el capítulo 4, es decir, después de la desobediencia. Estamos obsesionados con el sexo y por eso lo dice. Ya, bastante. Bastante. No. ¿Por qué? Volvamos a nuestro texto principal de Génesis 1. Bueno, Génesis 1, del versículo 26 en adelante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, las aves de los cielos, la bestia de toda la tierra, y todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, ya hay esto de varón y hembra. Ya hay esa determinación. ¿Qué es lo que determina varón y hembra? La matriz, la diferencia, porque los dos se complementan el uno al otro. Ok, pero ¿por qué podemos decir, por ejemplo, cuando un niño nace es varón o cuando una niña nace es hembra o mujer? Tiene la matriz y el varón tiene la semilla. Vale, pues por ejemplo, el aparato reproductor es diferente, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero no solamente nos podemos quedar con eso, sino, dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. ¿Qué significa eso? Tener fruto. ¿Qué den fruto? Ok. Tener hijos. Puede, pero aún todavía más adelante sigue. Dice: y multiplicaos. ¿Qué significa eso de multiplicar? ¿Usted se puede multiplicar solo? Yo, miren, me multiplico. ¿Cómo? ¿A qué se refiere eso de multiplicaos? Tiene que tener sexo para tener hijos y ser carne de su carne de sus hijos, digamos. Ya. Van a ser descendientes suyos que son carne de su carne y
así sucesivamente, y los hijos tendrán hijos, y será una descendencia que será carne de su carne y sangre de su sangre. Y entonces se va Se multiplicando. va multiplicando y fructificando. Perfecto, para que vean, no puede ser el fruto prohibido el sexo, porque ya Dios, antes de que ellos desobedezcan, ya les dijo, multiplicaos, es decir, dad fruto y multiplicaos. Ya de por sí, ya hay en ellos el desarrollo que necesitan para la vida, ya hay en ellos los ingredientes, si lo podemos llamar así, para un nuevo ser. Ya hay todo lo que se necesita para esa multiplicación, para que salga un hijo de ellos. Aunque la Biblia no hable de que Adán, cuando dice que Adán conoció a su mujer, no es que en ese momento se presentó y dijo, hola, soy Adán, ¿tú cómo te llamas? No es eso, sino habla del acto sexual. Por esta razón, su primer hijo, el cual Caín. Pero aún en este texto, antes del pecado, nos habla acerca de que ya Dios les manda multiplicarse. Por lo cual, si Dios les manda multiplicarse, no estaba prohibido. ¿Se entiende, no? Por lo cual, el fruto no es ese. No es ni la manzana ni el sexo. De hecho, no sabemos qué fruto es. Es que en Jerusalén la manzana, hay una manzana que es una cosa y también la fresa. A saber, no sabemos qué fruto era. Dice fruto, no sabemos qué. Entonces, ponerle nombre no tiene sentido, al final de cuentas. Caemos en un error, porque ¿qué más da el nombre? Aunque haya sido una calabaza, ¿qué más da? Yo creo que ese árbol desapareció porque solo había uno. En todo el huerto de Edén solo había un árbol. Y una vez que se colgó ese, yo creo que ese árbol se marchitó. Puede. Y dice que De hecho, de todas maneras, la espada que recorría no ha permitido que el ser humano llegue otra vez al jardín, por lo cual... Ya no había un solo árbol. no, porque dijo que de todos los frutos podían comer menos de uno. Menos de uno, sí. Entonces quiere decir que había más frutales. Claro, más y de todo tipo. Y no es que tenían que esperar a que creciera y diera fruto, es que ya estaban con fruto, porque Dios lo que hace las cosas bien. Ya desde el momento en el que pone al ser humano en el huerto, ya le pone y le da el alimento necesario. O sea, en ese mismo día ya ellos podían coger de ese fruto y empezar a comer. O sea, de los frutos que existían en ese huerto. Bueno, vamos adelante. Tenemos que entender que la familia es la unidad básica de la sociedad. Como hablaba, por ejemplo, nuestro hermano Marcelino, el matrimonio es algo vital, es importante, es una fuerza. Y como familia aún más. Entonces es la unidad básica para la constitución de una sociedad. Por ende, fue parte fundamental para el desarrollo de dicha sociedad. Entonces, como dijimos al principio, inclusive hablando del tema cristiano, si nosotros somos una familia, y hemos definido de por qué razón somos una familia, tenemos que luchar por esa familia. ¿Por qué? Porque es una unidad básica, fundamental, con fuerza, con autoridad, con poder, y vamos a ir desarrollándolo a medida que vamos viendo el estudio, lo que esto es para que usted pueda luchar por ello. Ahora bien, desde el principio, el diablo siempre ha intentado destruir la creación de Dios. Ha intentado destruir al matrimonio, ha intentado destruir a la familia. Por eso, si usted ve, cuando Adán y Eva miran a la mujer y dice, y declara esas palabras, ¿no? Y los dos dejarán a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Las palabras que él está declarando como hombre, él está diciendo, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho, fruto y multiplicación. Pero entra en escena la serpiente, y Eva está engañada, Adán también come del fruto, por lo cual entran en pecado, y aquí es donde ocurre un serio problema, porque entramos en una naturaleza totalmente diferente. Ahora bien, desde el principio el diablo quiere destruir el matrimonio y por ende la familia, haciendo que todo lo que Dios planeó para el ser humano no se lleve a cabo, o por lo menos pierda las bendiciones que Dios tiene para él. Vamos a ver por qué digo esto. Porque, por ejemplo, si miramos nuestro texto en Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, sobre todo del versículo 26, note esto. Quiero que lo lea nuestro hermano Marcelino. ¿Tiene Biblia ahí? Entonces
Entonces dijo Dios, ¿Tiene Biblia? Sí, hombre. entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vale, solo en ese versículo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer o quería hacer en el ser humano? Ponerle como gobernador de toda la tierra, la autoridad. Autoridad, gobernador, ¿se entiende, no? Ser un representante de Dios en la tierra. Ok, ahora vámonos al siguiente versículo, versículo 28. Enrique, 1:28. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueva sobre la tierra. Ok, fruto, multiplicación, autoridad, gobernar, dice sojuzgar. ¿Sabe lo que significa esto de sojuzgar? Es dominar o someter. Ahora, existe otra palabra, señorial, que significa igual dominar o mandar en una cosa como dueño de ella. Es interesante. Controlar. Ahora, Dios da esta posibilidad al ser humano de ser una autoridad, de ser quien domina, de ser quien controla, y es más, según el concepto de lo que es señorear, incluso dominar como dueño. No somos dueños, pero como que Dios nos da, o sea, al ser humano le dio la posibilidad de tener, de actuar como si fuese el dueño de ello, porque estaba sobre toda la creación. ¿Se entiende, no? Porque dice, se llena sobre los peces, las aves, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, en fin, demuestra que estaba sobre todo lo que era el tema de la creación. Pero después del pecado vienen algunas consecuencias. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 24. Génesis 3, 14 al 24. Del 14, hermano. 3, 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Vale, ahora pasamos al siguiente versículo. Hasta aquí vemos una de las consecuencias, maldición, ¿se entiende, no? Aunque está hablando directamente de la serpiente, pero luego vamos a ver cómo cae esto sobre la tierra inclusive. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, aquí es un versículo glorioso, ¿no? Habla acerca de que a través de la mujer viene Jesucristo, y Jesucristo es el que viene, está por encima de la serpiente. Sabemos quién es la serpiente, ¿no? El diablo. Ok, es un versículo glorioso, el hecho de que a pesar de todo esto, de estas consecuencias que vienen sobre el ser humano a causa del pecado, Jesucristo viene por la mujer y Él es quien pisa la cabeza de la serpiente. Versículo 16, hermano Freddy. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus velleces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vale, hasta aquí. Hay dos cosas que vemos en este versículo. ¿Cuáles? Consecuencias. Los dolores del parto. Los dolores del parto. Con toda mujer que ha tenido hijos sabe lo que eso es. Yo nunca lo he sabido y doy gracias a Dios por no saberlo, la verdad, porque debe ser horrible. Ya lo he visto en 3 partos y no, es horrible. Pero quiero que usted entienda, es a causa del pecado, porque el diablo lo que quiere es trastocar lo que es el matrimonio, la familia, aún vienen consecuencias físicas
en la vida del ser humano. En este caso, por ejemplo, la mujer, el dolor en los partos. ¿Y qué otro? El hombre se enseñoreará sobre ella. Ahora, aquí nos da un detalle. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, en los primeros versículos, a Dios hablando al hombre y a la mujer, cada uno tiene su rol, tiene su papel, y eso lo vamos a ir viendo, el tema de la autoridad. Pero en ese caso, al parecer, cuando viene el pecado, es que hay una posición sobre la mujer en términos de serios problemas luego que vienen, porque una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, en los matrimonios es que siempre hay conflictos, siempre hay problemas en ese sentido. El hecho de creer que el hombre pierde autoridad, quiere obtenerla, hay una pelea en esa situación, y el detalle es que todo eso viene a causa de eso. O sea, el hombre lo que hace a través de esa situación pecaminosa es de mala manera tomar la posición que le corresponde. Ese es el problema. A eso es lo que se está refiriendo. Él se enseñoreará de ti. Y eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en muchos matrimonios. El hecho de que, en muchos casos, por ejemplo, hombres que se quejan de su mujer en el sentido de eso, del tema de la autoridad, porque ellos quieren y exigen que tener ese tema que en realidad sí lo tienen, pero lo quieren tomar a la fuerza, no haciendo las cosas como realmente se tienen que hacer. Y ahí es donde viene la serie de conflictos. Pero todo esto nace desde el primer pecado, porque el diablo atacó a ese matrimonio y ya trae una serie de consecuencias a ese matrimonio. ¿Se entiende, no? ¿Está aquí? Ok. Seguimos. Dentro de la voluntad de Dios era una cosa, después del pecado viene prácticamente a ser otra cosa. Porque Dios habla acerca de grandes bendiciones sobre su vida, enseñorear, dominar, controlar sobre toda la creación. Ahora hay un problema, pierde cierta autoridad del ser humano. El enemigo ha hecho de que el hombre pierda esa autoridad que tenía a causa del pecado. Por esa razón es que se genera una serie de problemas. Debemos de entender que la familia es autónoma. ¿Se entiende eso de autónomo, no? Es independiente. Por sí misma la familia puede tomar decisiones, por sí misma la familia puede dictar normas. Por ejemplo, una familia puede tener ciertas normas, otra familia puede tener otras normas. Cada uno, en base al criterio que tiene, determina que esto es algo bueno y esto es algo malo, porque tiene autonomía. Ellos determinan tanto los principios, las normas, los valores y costumbres que se van a generar dentro de dicha familia. Los que estamos aquí, por ejemplo, venimos de diferentes familias, cada uno criado de la diferente forma en que hemos sido criados, con los diferentes principios que hemos ido adquiriendo, valores y aún costumbres. Hay ciertas costumbres que otras familias pues no la tienen. Pero lo importante de esto es que una familia es algo autónomo. Y aquí es donde hoy en día yo puedo ver, por ejemplo, el tema del peligro. Porque el peligro que estamos viendo en estos tiempos es que el enemigo está atacando dicha autonomía. ¿Por qué digo esto? Está generalizando los principios para toda la familia. Cada uno tiene sus propios principios, ¿no? Hemos dicho eso como familia. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Es generalizar los principios. Ahora, ¿qué principios? De autoridad. ¿Pero qué clase? Porque la sociedad moralmente... La autoridad de los padres a los hijos, la obediencia de los hijos a los padres, los conceptos que tengan la familia o cada familia sobre ese tipo de cosas, de moral, conciencia, cómo deben ser las cosas en la familia. Como algo general, que todas las familias tengan los mismos principios sociales, porque ya prácticamente la moral cada vez está por los suelos. Entonces, principios sociales, comportamientos en conjunto,
que todos deban de tener ese tipo de comportamiento. Valores sociales. Respeta, solidaridad, hospitalidad, en fin, todas estas palabras, exactamente, pero quitando todo aquello que tiene que ver con Dios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender. Aún las costumbres y principios del mundo es lo que se quiere introducir dentro de cada familia. Y eso es lo que se está intentando poco a poco. Quitando así todo aquello que tenga que ver con Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque a nosotros también, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, como preocupados por la familia en sí, y sobre todo por los principios divinos, tenemos que entender que es esto lo que el sistema, lo que el mundo quiere hacer es robar y quitar. La pregunta es, si quitan a Dios de nuestra vida, ¿en qué nos convertimos? En cualquier cosa. Podemos ser comparados con los animales. Puede. Pero como hijos de Dios sin Dios, Como hijos de Dios tenemos una esperanza, tenemos un Dios en nuestro interior que nos protege, tenemos una fe, tenemos una moralidad, tenemos una conciencia. Tenemos que hacer las cosas bien porque Dios dice que hay que hacer bien las cosas. Hay que esforzarse. ¿ok? Pero por eso, para que usted pueda entender, el hecho de que yo pueda hacer el estudio bíblico y empecemos el estudio bíblico de la familia, y vamos a ir desarrollándolo cada tema, en cada domingo, es el que usted entienda los principios sociales, los principios de ese sistema, los valores, las costumbres, todo lo que tenga que ver con el mundo, no tiene nada que ver con esto, con la palabra de Dios. Entonces se van a meter también con su familia. Y por ende se van a meter con la familia de Dios. Y por ende nos van a decir que nosotros también debemos actuar como la familia universal que quieren crear, con sus costumbres, sus principios, sus normas, y no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender de que en realidad debemos de luchar por la familia. Debemos de luchar por esa autonomía que existe dentro de la familia, sobre todo la familia cristiana. Porque no existe, por ejemplo, ese dicho, de hecho algunos lo ponen como no sé si es felpudo o felpudo, siempre felpudo, ¿no? Pone República Independiente de mi casa, ¿no? Como diciendo que esto es lo que yo hago. Mi casa es algo independiente, eso es una familia, pero ya no se está convirtiendo en algo independiente. Cada vez se están entrando dentro de la casa. ¿Por qué? Porque a través de la educación ya le están introduciendo a nuestros hijos los valores, los principios y las costumbres de ellos, del mundo. Y nosotros tenemos que luchar contra ello. Por ejemplo, ya mi hija, Grace, ya ha venido a decirme que su profesora ya le ha hablado acerca de lo normal que es que un hombre y una mujer, que un hombre y un hombre, y una mujer se besen y se quieran, y se amen, y etc. Entonces, a ella en sí, con los pocos años que tiene, le chocó esa situación, y por eso nos preguntó. Pero ahora estamos en una situación conflictiva, porque si ellos, nuestros hijos, nosotros mismos, actuamos de tal manera en el que vamos en contra de ello y decimos eso no es así porque así lo dice mi papá, genera un problema. No sé si entienden lo que estoy diciendo, porque los principios que hoy existen existe mal identificado y mal incluso definido el tema del tema de fobias, y gente que hable o dé su opinión o simplemente diga cuáles son sus principios y sus valores sin meterse en la vida de los demás, aún se lo pueden tratar como fóbicos contra esos principios. Y ese es el gran problema que hoy en día existe. No tenemos fobia, por lo menos como hijos de Dios no tenemos fobia con nadie,
Me refiero, no hay homofobia en los cristianos, no existe esto. Simplemente lo que existe es que nosotros tenemos unos principios y unos valores establecidos a través de la palabra de Dios que no están de acuerdo con eso. Simplemente amamos a la gente y debemos de amar a la gente quienes quieran que sean, pero lamentablemente se está entendiendo esto como fobia, y sin embargo no es fobia, porque queremos a la gente y queremos que todos vengan al arrepentimiento, pero como el sistema está en contra de los principios divinos, entonces está haciendo que la mentalidad del mundo piense que los cristianos están en contra de todo lo que se está haciendo ahora. Simplemente no estamos de acuerdo, porque Dios no contempla eso. ¿Se entiende, no? Por eso nosotros tenemos que luchar. Aún nosotros dentro de nuestras familias y dentro de la misma sociedad, seguimos viviendo en la misma sociedad y seguirán nuestros hijos lamentablemente recibiendo esa educación. Por eso es un trabajo personal de la familia de trabajar con los hijos en ello. Si mi hija va en contra de lo que la maestra le está diciendo, ¿qué nota cree usted que va a tener mi hija? Sí. Va a ser marginada. Aparte de marginada. Y tratada como alguien que tiene fobia a algo, lamentablemente. Nuestro, Echará la culpa al padre. por supuesto, le echará la culpa al padre. Y te la pueden quitar. Y cada vez la cosa se empeora. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y preocupados por nuestra familia. Porque cuando usted esté en casa, usted tiene que preocuparse porque sus hijos aún todavía sigan teniendo los valores necesarios. Que sus hijos, y usted por supuesto, sepan lo que cree. El mundo va a decir lo que quiera. Usted no tiene que causar ningún debate al respecto. No entre en polémica ni debate sobre ello. No necesita hacer eso. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a testificar, a predicar el Evangelio. Pero sí a mantenernos firmes en nuestros principios, valores que Dios ha dejado a través de su palabra. Y eso es por lo cual tenemos que luchar. Así que por eso es necesario que nosotros trabajemos en esto, peleemos como hijos de Dios sobre el tema de la familia, porque cada vez se están introduciendo estas cosas que están quitando a Dios de la vida de la gente. Si quitan a Dios de los hijos de Dios, estamos perdidos, hermano, porque al final de cuentas no vamos a tener vida y necesitamos estar vivos, por lo cual esta es la importancia. Hasta aquí vamos a dejarlo. ¿Alguna pregunta? Algo que añadir? ¿Algo que decir? Vamos a ir domingo a domingo, ir hablando, desarrollando tema por tema. ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Vienes aquí? Solo hemos empezado, así que imagínense, esto por lo menos, calculo yo que unos 3 meses vamos a estar. Así que imagínense. Véngase el próximo domingo con apuntes, con alguna pregunta, con algo que añadir, como le dije, véngase con su Biblia. Vamos a ir leyendo textos y vamos a ir explicando uno a uno. Bueno, tenemos 5 minutos antes de que empiece el culto.